no quería que esos pozos permanecieran abiertos. Cuando no hay pozos en la iglesia tiende a morir. Cuando no hay pozos en nuestra iglesia, la iglesia tiende a desfallecer. La iglesia primitiva se mantenía llena del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó la primera vez, dice la Biblia que los convertidos, el número de convertidos fue de 3,000. Se convertían a través de la predicación de los apóstoles. Satanás, hermano, no quiere que nuestra generación beba de los pozos que están abiertos. Nuestros jóvenes se están levantando. Satanás los había querido tener aplastados. Había querido que esos pozos de los jóvenes se cerraran. Aquí hubo un tiempo donde llegamos a tener hasta 80, 90 jóvenes. Hubo un tiempo donde los jóvenes estaban en un avivamiento grande. Los jóvenes aquí venían, hacían, se gozaban, sentían el poder de Dios. ¿Por qué? Porque los pozos de los jóvenes estaban fluyendo sobre ellos. Pero Satanás se quiso levantar con ellos, contra ellos. Pero gracias a Dios que aún está el poder del Señor y está levantando esta generación de jóvenes y está abriendo pozos para que los jóvenes, hermanos, puedan beber de esos pozos y llenarse de los ríos de esos pozos. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás no quiere que seas bendecido. Él no quiere que tú bebas de esos pozos. No quiere que seas liberado. No quiere que seamos sanados, que salgamos de los vicios. Él quiere cerrar todos los pozos. Cada vez que Isaac trataba de abrir un pozo, venían los filisteos y peleaban contra él. La iglesia primitiva también venía y peleaba. Trataban de predicar el evangelio. Satanás se imponía contra todo eso. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para poder mantener nuestros pozos abiertos en la iglesia? Nuestros pozos individuales, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer, iglesia? Necesitamos levantarnos para mantener esos pozos abiertos. La historia siempre ha sido muy clara. A través de la palabra, de generación tras generación, hemos venido viendo que las generaciones han querido abrir pozos. El enemigo siempre se ha opuesto contra esos pozos. David, del libro de Segunda de Samuel, si quieren apúntenlo solamente. En el capítulo 6, versos 5 al 14, dice la Biblia que David, hermano, cuando él llevaba el arca del pacto, cuando transportaba el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios hacia la ciudad de David, dice la Biblia que él iba, amados hermanos, con gozo, regocijando, danzando, saltando ante la presencia de Dios. David abrió el pozo del gozo. A través de eso se revolucionó la alabanza. A través de eso el Espíritu de Dios usó a David para que mucha gente lo siguiera y también se gozaran en la presencia de Dios cuando miraban al rey David haciendo eso. Dice la Biblia que David, hermano, decía, por causa de él yo me haré más vil. Abrió el pozo del gozo. Aleluya. Pero vimos a Satanás otra vez queriendo cerrar ese pozo. ¿Qué pasa ahora en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que está pasando? Le echamos la culpa a los músicos. El hermano no cantó bien ahora. Ahora no se sintió la presencia de Dios. Qué feo tocó el músico.
Satanás quiso cerrar el pozo del gozo que David había levantado. Ahora la iglesia viene, no se goza. Venimos, nos estamos durmiendo. Ya no queremos gozarnos con la alabanza como lo hacía David. Estamos mirando el reloj a ver a qué hora nos vamos. Venimos de puro compromiso a la iglesia. ¿Qué está pasando? Satanás está cerrando el pozo sobre tu vida, el pozo del gozo. Acuérdate cuando era en tu primer amor, que tú venías, levantabas tus manos a Dios, te gozabas en la alabanza, no te importaba quién cantara, no te importaba quién tocara, lo que tú querías era gozarte ante la presencia de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso Satanás está cerrando ese pozo sobre tu vida? Usó a David para que se levantara ese pozo. Abraham abrió el pozo de la fe. Un hombre que le creía a Dios, hermano, todo. Al punto, hermano, de querer sacrificar a su propio hijo, el único hijo que tenía. Dios se lo pidió. Y Abraham le dijo, no hay problema, Señor. Si tú me lo diste, yo sé que tú me lo vas a devolver sano y salvo. El pozo del gozo, de la fe, perdón. Pueblo de Dios, necesitamos hacer algo. Necesitamos levantarnos. Satanás está queriendo cerrar todos los pozos que están en la iglesia, el pozo del gozo, de la fe, de la salvación. Muchos vienen y no quieren ser salvos porque Satanás estorba sus mentes y sus corazones. Necesitamos levantarnos, hacer algo. Levantarnos y hacer como hacía aquel gigante cuando estaba peleando los escuadrones de Israel con los filisteos y dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar, hermano, los escuadrones del Dios viviente? Necesitamos levantarnos, pararnos sobre la tierra, poner los pies sobre la tierra y decirle al diablo, ya no más te vamos a permitir que cierres esos pozos sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, porque tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Dale palmas al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¿Quién es ese incircunciso, decía David, que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Estaba un pueblo todo asustado porque miraban a un gigante que estaba retándolos. Así en cambio vino David y se paró y dijo, hasta aquí llegaste. Necesitamos levantarnos, iglesia. Necesitamos levantar los pozos. ¿Cuáles pozos Satanás te ha cerrado sobre tu vida? Antes te gozabas, antes podías sentir la presencia de Dios, antes tenías temor de Dios, antes venías a la iglesia seguido. ¿Cuáles pozos Satanás, los filisteos han cegado sobre nuestra vida? Ya no quieres levantar tus manos. Te ha robado el gozo, te ha robado la paz, te ha robado la tranquilidad. ¿Te acuerdas cuando venías, danzabas delante de la presencia de Dios? ¿Qué ha pasado con ese pozo? ¿No te importaba que te mirara tu vecino? ¿No te importaba que te mirara el que sea? Tú venías a lo que venías a adorar a Dios.